palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 4, haciendo un reconto de los versículos que habíamos estado viendo desde hace algunos domingos. Y comenzando en el versículo 1, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, que avancéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Porque tú y yo fuimos llamados con una vocación, con un propósito, con un sentido, con una identidad. Y dice en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Porque Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dijo: vengan a mí los cansados, los trabajados. Y después dijo: lleven mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para tener descanso en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tú y yo necesitamos lo que dice el apóstol en el verso 2: humildad y mansedumbre. Y dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, porque la unidad es algo que tú y yo necesitamos defender, cuidar. Todo lo que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo viene del enemigo. Entonces tú y yo debemos ser los defensores. La palabra dice que tú y yo debemos ser solícitos en guardar, en proteger la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza. Como iglesia, como cuerpo, nosotros tenemos una misma meta, tenemos una misma dirección. Y el verso 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Qué hermoso que Él es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios impertérrito, el Dios de ayer, de hoy, de por los siglos. Pero también es mi papá, tu papá. Y puedes acceder a Él confiadamente y abrazarlo, así como Keila corre y me abraza sin ningún prejuicio, sin ninguna barrera, y se me trepa en la cabeza y se me trepa por todos lados y me dice: papá, papá. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos la confianza de entrar a la presencia de nuestro papá como un niño. Cuando los niños venían a Jesús y los discípulos se incomodaban porque si estos niños son medios traviesos, por ahí le tiraban un poco del manto, se le subían, o venían y hablaban con Él y se reían, inquietos como son los niños. Y ellos se sintieron incómodos y trataron de quitarle. Y dijo: no, de hecho ustedes tendrían que aprender un poco a ser más auténticos, más libres, con menos barreras, con menos limitaciones y estructuras que a veces están en nuestros pensamientos, y poder entrar a la presencia de nuestro papá como un niño. Porque de los tales es el reino de Dios, dijo Él. Y dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego dice en el verso 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también de que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, todos digamos descendió, es el mismo que también subió. Todos digamos subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Nuestro Jesús descendió, pero Él también subió. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el domingo pasado nosotros vimos la escena de la mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y recuerdas, esta mujer estaba en el centro, tirada, yacida en el polvo, y alrededor estaban los acusadores, estaban aquellos angustiadores con piedras apuntándole, reclamando su vida. De pronto Jesús se inclina hasta el lugar de la mujer, se inclina hasta la posición vulnerable que ella tenía. Y ese Jesús comienza a escribir en el polvo. Ese polvo que un día traspasaría hasta el centro de la tierra y desde allí llevaría cautiva la cautividad para sentarnos a ti y a mí en lugares celestiales juntamente con Él a la mesa del Padre.
Ese acto que nosotros vemos en la mujer sorprendida en el acto de adulterio es la historia de cada uno de nosotros, porque todos pecamos, porque todos estamos destituidos, porque todos tenemos la condena o teníamos la condena de muerte sobre nosotros. Pero Jesús tomó nuestro lugar, Jesús murió en la cruz y lo importante es que Él también resucitó. Él venció el poder del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para llevarnos con Él hasta arriba, para poder llevarnos espiritualmente hasta la presencia de nuestro papá, para que tú puedas sentarte a la mesa del Padre, aunque estés en valle de sombra y de muerte, dice David en el Salmo 23. Aunque pase por ese valle oscuro, por ese valle difícil, no temeré mal alguno. Y dice, tú aderezas mesa, preparas un banquete, me preparas algo especial, me preparas una fiesta en medio de la adversidad, en medio de mis angustiadores, en medio del momento más difícil de tu vida. Dios prepara un banquete para ti. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Él te dice, puedes estar pasando por momentos desafiantes, pero pon tus ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Puedes mirarme a mí, que estoy sirviendo una mesa de victoria en medio de tu oscuridad, en medio de tu dificultad, en medio de tus angustiadores, en medio de aquellos que acusan, en medio de aquellos que tienen piedras y quieren matarte. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido, lo que estaba tirado en el suelo, lo que estaba tan indefenso y vulnerable que cualquiera podía patear o dañar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a restaurar tu identidad y mi identidad. Él vino a restaurar tu intimidad con Dios. Él vino a restaurar tu influencia, cómo afectas a otros. Esa es la visión que nosotros tenemos en la iglesia. Intimidad, encontrarnos con Dios es lo más importante. Si tú te encuentras con el conocimiento, te encuentras con gente singular en esta vida, pero no te encuentras con Dios, lo has perdido todo. Pero la intimidad con Dios es lo primero. Conocerle a Él nos transforma. Conocerle a Él nos hace ver a los demás diferentes. Conocerle a Él nos hace vernos a nosotros mismos de otra manera. Por eso Él transforma nuestra identidad. Y dice Pablo, ustedes ya no son extranjeros, no son advenedizos. Ustedes no son alguien que sobra o alguien que está de más. No, no, no. Ustedes son hijos, son hijas, son especial tesoro, son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere que tú tengas una influencia sana sobre los demás, que aprendas a relacionarte, a bendecir. David decía, unges mi cabeza con aceite. Y aunque esa figura es muy rica en significado, la unción en el Antiguo Testamento tenía que ver con un rol, con una función en servicio a Dios. Tenía que ver con que Dios te estaba llamando a ser sacerdote o a ser rey. Y Él dice, unge mi cabeza con aceite. Ya mi forma de pensar comienza a ser transformada. Ya no soy el pastorcito de ovejas. Ya no soy el que parece que sobra entre los hermanos. Ahora soy rey. Pero Él después dice, mi copa está rebosando. Porque tú no solamente eres rey y sacerdote, sino que también Dios te llama a que puedas llenarte de su presencia, puedas llenarte de quién es Él, que quites toda tapa, que quites todo obstáculo, porque muchas veces tú y yo no recibimos el amor de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios simplemente porque ponemos una tapa. Dios sigue derramándola, pero tú y yo no la recibimos. Por eso nosotros tenemos que quitar toda fortaleza, todo argumento, derribar todo obstáculo para que su gracia, su amor pueda llenarnos a tal punto que empiece a rebalsar y nuestra influencia hacia los demás sea la influencia del mismo Jesús, como si Él estuviera en tu lugar. Es decir, cuando alguien empieza a ser lleno, eso sale de la abundancia del corazón, es lo que comienza a hablar la boca, comienza a salir desde nuestro interior. Ahora, imaginemos que esa mujer que fue restaurada, que fue perdonada, con una palabra Jesús envió fuera a sus acusadores, con una palabra la levantó, y esa mujer sale de ese lugar y encuentra a otra mujer sorprendida en el acto de adulterio y convoca a varios para apedrearla. Y dice, vamos a acabar con esta mujer porque la encontraron en el acto de adulterio. O va y encuentra a alguien que ha fallado en alguna área y ya va con su piedra.
para tirársela, para acusarla. Qué contrariedad sería, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos de esa forma. El Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha rescatado, y ahí estamos con nuestras piedras, dispuestos a tirárselas al primero que se nos acerque. David vivió eso con sus hombres cuando estuvo en Siglag, y vinieron los amalecitas y robaron a sus mujeres, robaron todo lo que tenía. Y ese David que los había levantado, los había bendecido, a esos que venían fracasados, frustrados, endeudados, de pronto se habían amenazado por las piedras de estos hombres que querían matarlo a él, que no tenía nada que ver. Mi hermano, en esta congregación, en esta iglesia, en esta familia, no estamos en esas batallas. Tú y yo hemos sido llamados no a pelear contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, porque nuestra lucha es espiritual y nuestras armas son espirituales y poderosas para la destrucción de fortaleza. Tú y yo tenemos enemigos más grandes. Tú y yo estamos aquí para conquistar, para derribar a nuestro verdadero enemigo. David les dijo: escuchen, aquí no se trata de quién se equivocó. Nuestros verdaderos enemigos son los amalecitas. Jesús habló con Pedro y le dijo: no cortes orejas. No se trata de eso. Yo tengo otra meta. Yo no me detengo en el Judas que me traiciona, no me detengo en el Pedro que me niega 3 veces, no me detengo en aquel que viene a arrestarme. Yo tengo otra meta que es más grande. Mis ojos están puestos en aquello, en aquella esperanza, en aquella vocación, en aquello para lo cual Dios me llamó. Jesús oró antes de dejar a sus discípulos. Dijo: Padre, que ellos puedan ser uno, que puedan darse cuenta que la batalla no es entre ellos, sino que al ser uno se convierten en un solo ejército. Cuando los matrimonios son uno, cuando las familias son unas, cuando los hogares son unos, cuando la iglesia es uno, se vuelven una amenaza contra el reino de las tinieblas. Cuando somos uno, podemos conquistar mucho más de lo que podríamos hacerlo individualmente. Dice Romanos 16:20: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y habla de los pies de la iglesia. Mateo 18, Jesús hablando, dice en el verso 19: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, todos digamos de acuerdo, en la tierra. De acuerdo significa ahí en un mismo corazón. La palabra acuerdo viene de corazón, de cordis. De ahí vienen los nombres que conocemos como cardiovascular o electrocardiovascular o problema cardíaco. Todo eso viene de la raíz de corazón. Y ahí Jesús está diciendo: si ustedes están de acuerdo, si ustedes se ponen de acuerdo, aunque sea 2, se ponen de acuerdo en un mismo corazón en la tierra, lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, porque Dios siempre bendice el acuerdo, la unidad. Por eso tú y yo debemos ser solícitos en guardar la unidad. Este valle donde nosotros estamos va a cambiar en la medida que nosotros podamos ser uno. Podamos avanzar, podamos caminar en un mismo sentir, en un mismo corazón. Primera de Pedro 3, verso 8, dice: sed todos de un mismo corazón. Todos digamos mismo corazón. ¿Saben que es la misma raíz griega en la cual en Filipenses 2:5 se dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo corazón con Dios, el mismo corazón con Jesús, el mismo corazón en la iglesia, un acuerdo, compasivos, amándonos, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Porque tú y yo estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a destruir las fortalezas del mal, a derribar las fortalezas del enemigo. Pero estamos llamados a bendecir, a construir, a edificar, a levantar. Y luego dice: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es que cuando lo anterior sucede, hay una herencia que Dios tiene para nuestras vidas. Hay una tierra
Hay algo que Él quiere darte, porque todos tenemos una promesa. El problema del pueblo de Israel cuando salió de Egipto es que cuando ellos estuvieron en el desierto, Dios los llamó a conquistar la tierra prometida. Pero no estaban en un mismo acuerdo, no estaban en un mismo corazón. Y ahí estaban los pleitos, que entraron los 2 espías y ya unos decían, no, que hay gigantes, que esto no se puede, que así no se hace. Y después que el maná, ya me cansé del maná, quiero codornices. Después las codornices de nuevo. Moisés, ya no queremos más que seas. No, ahora está mejor Coré y su familia, ellos como que se ven mejores. Después no, sale María y Aarón, dice ya que todo el mundo se queja, nosotros también, porque nosotros no tenemos posición. Al fin y al cabo somos familia, ¿no? ¿Qué pasó? Nos dejaron de lado. Y ahí estaba el pueblo de Israel en batallas, en conflictos innecesarios, quejándose, murmurando todo el tiempo. Eso los estancó. Y lamentablemente hubo 2 personas, Josué y Caleb, que aunque ellos vieron algo diferente, tuvieron que retrasarse por el resto. 40 años. 40 años. Pero yo creo de que Josué y Caleb hicieron un trabajo excelente con la siguiente generación. Porque hay algo que se tiene que morir. Hay una generación, hay algo en nuestra propia vida que tiene que pasar. La Biblia dice, las cosas viejas tienen que pasar, tienen que quedar sepultadas. Pero Josué y Caleb se enfocaron en esa nueva generación. Y yo creo que ellos le decían, miren, nosotros estuvimos ahí en esa tierra que fluye leche y miel, es hermosa. Pero alguien me dijo que hay gigantes. No, los comeremos como a pan. Podemos, Dios está con nosotros. Y yo creo que ellos le animaban. Y por 40 años le estuvieron hablando, motivando, incentivando a tal punto que cuando llegó la hora, ni uno se quejó. ¡Qué hermoso! Y Dios les dice algo medio loco, ¿no? Le dice, vayan a Jericó y den vuelta 7 veces alrededor de los muros y se van a caer. Y nadie dijo, no, ¿cómo que dar vueltas? Eso es la iglesia del desierto, nosotros no lo hacíamos así. Yo quiero las cebollas. Las cebollas de Egipto. Entraron y conquistaron como un solo ejército, como un solo cuerpo, en un mismo acuerdo, en un mismo corazón. Es decir, por eso Jesús oraba, Padre, que sean uno. Lo dijimos en otra oportunidad, no era una oración romántica ahí que a veces nos imaginamos todos tomaditos de la mano en un campo así con florecillas silvestres y ahí, somos uno. Es mucho más que eso, está hablando de una unidad en el espíritu, de un acuerdo, de un corazón. Está hablando de un espíritu de conquista, está hablando de un ejército. Está hablando de algo que no tiene fracturas, que no tiene grietas. Y solo puede lograrse a través del Espíritu Santo. Solo puede lograrse a través de mansedumbre y humildad. Solo puede lograrse cuando llevamos su yugo, nos unimos a Él totalmente. Efesios 4 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. El apóstol Pablo una y otra vez desafía a la iglesia a que no levante, a que no incentive héroes solitarios, sino al contrario, que cada uno de nosotros podamos sumar en la vida del otro, podamos agregar, podamos bendecir, podamos edificar, porque de esa manera crecemos todos en una misma unidad hacia el propósito. Tú y yo vimos hace un par de domingos que la ley de la sinergia dice que un caballo puede jalar alrededor de 2.500 o 3.000 libras, pero 2 caballos pueden jalar 9.000 libras y 4 caballos pueden jalar 30.000 libras. Si nos ponemos a hacer cálculos, eso no tiene lógica. Sin embargo, la Biblia lo pone en estos términos en Eclesiastés 4: mejores son 2 que 1. Porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. Porque si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlos. Imagínense qué tremendos. Si 2 se ponen de acuerdo, dice Jesús,
Pero si somos 3, ya no echamos solamente 1,000, 10,000, sino quizás 100,000. Y si somos 10, y si somos 100, y si somos 300. A mí me encanta la historia de Gedeón con sus 300. Porque poco a poco empezaron a salir algunos de los que pensaban ir a pelear o a batallar. Pero quedaron 300 que estaban bien locos, mis hermanos. Estaban bien locos, porque hay que estar muy loco para agarrar un cántaro y para agarrar una antorcha y una trompeta y decir: vamos a gritar y a atacar un ejército de 140,000 que estaban armados hasta los dientes. ¿Te imaginas? Esas personas estaban a todo por el todo. Que alguien te diga eso, es que vamos a vencer, mira, con la trompetita y la antorcha. Y los ves allá abajo ahí con sus lanzas, espadas, casco. Y somos 300. Pero fueron personas que creyeron. Fueron personas que eran unidas como una sola roca, que tenían un corazón. Fueron personas que vieron lo que Dios estaba viendo, que supieron que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y cuando dejamos que su espíritu empiece a soplar de los 4 vientos, los huesos secos, los huesos muertos empiezan a levantarse. Y ya no son lo que todo el mundo cree. Ahora son un ejército poderoso que puede conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a hacer en este valle. Yo estoy convencido que va a soplar del norte, del sur, del este y del oeste. Y se van a levantar personas que muchos vieron como fracasadas, frustradas, inútiles para el enemigo. Pero Dios dice: sí, son útiles para mí. Son soldados que se ponen la armadura, el casco de la salvación, las sandalias del evangelio, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el cinturón de la verdad. Se levantan y dicen: ¿dónde está la guerra? ¿Quién me convoca? Yo quiero ir. Quiero estar bajo el orden de Dios, bajo el general de los ejércitos, bajo Jehová de los ejércitos. Porque con Él, mis hermanos, conquistamos. Conquistamos en un mismo acuerdo, en una misma dirección. Próximamente vamos a estar abriendo los grupos de hogar. Y usted sabe, porque lo hemos estado anunciando. Ya, si Dios quiere, quedan una semana para que lo podamos estar haciendo. Y mucho de eso, mucho del propósito por el cual queremos lanzar los grupos de hogar, no tiene que ver tanto con juntarnos a comer carnitas y tamales, aunque eso está bien, pero es más que eso. Es poder conectar. Si lo podemos poner en la pantalla, Martita querida. Un aplauso a Marta, que está ayudándonos hoy con la pantalla. Conectar, ser un cuerpo. No, conectar, la que estaba, está bien. Entender que somos uno en Cristo, que juntos podemos derribar lo que no derribaríamos individualmente. Ninguno de nosotros podemos tirar la oscuridad fuera de este valle, pero como iglesia sí podemos encender un fuego tan grande que las tinieblas no quieran acercarse. ¿Saben qué es lo hermoso? Que cuando nosotros, unidos como un cuerpo, derribamos esos que están tomando la tierra prometida, esos usurpadores, y los echamos fuera, así como los israelitas, cada uno de nosotros recibimos nuestra propia herencia. Porque saben que los israelitas entraron como uno, vencieron, echaron fuera a los enemigos, pero después cada familia tuvo su heredad, cada familia tuvo su huerta, cada familia tuvo su tierra para labrar. Y podían sembrar y comer fruto, y tenían sus animalitos y tenían su familia. Porque Dios tiene un propósito individual para ti, particular. Dios te diseñó con algo único. Ahora, cuando nosotros como iglesia empezamos a echar fuera los principados de depresión, de amargura, de conflictos en los hogares, los principados de murmuración, de chisme, de crítica, de juicio, de tanta basura que hay que desarraigar y echar fuera, de pronto empezamos a ver resultados en nuestra propia vida. Y alguien dice: wow, en mi hogar hay como más armonía. Puedo sentir que hay algo que ha cambiado. Hay como más paz. De hecho, yo siento ahora más como un propósito para mí. Me siento motivado, me siento limpio, me siento libre para avanzar. Siento una autoridad espiritual diferente. Siento que las cosas están en orden. Siento que Dios está bendiciéndome individualmente.
porque cada uno de nosotros hemos sido llamados para que heredaseis bendición, dice 1 de Pedro 3:9, lo que leímos antes. Cada uno de nosotros tenemos una herencia. Mi hermano, tú tienes una tierra prometida. Pero Dios ha dispuesto que Satanás sea aplastado bajo los pies de la iglesia. Dios ha dispuesto que nosotros seamos un cuerpo. Por eso Jesús, antes de irse, ¿se acuerdan? Jesús, el Hijo de Dios, les dice a los suyos: ¿saben qué? Yo me voy, pero ustedes van a hacer obras mayores que yo. Y nadie se habría atrevido a escribir eso si no lo hubiera dicho el Hijo de Dios. Pero de alguna manera Él quiso hacernos entender que cuando trabajamos como cuerpo, cuando lo hacemos unido, podemos echar a 10,000, a 100,000 y quizás a 1,000,000. ¿Cuántos dicen amén? Es parte del propósito entender de que nos podemos conectar dentro de los grupos. Aunque vamos a empezar con un número limitado, pero vamos a ir agregando y aumentando cada vez más. Estamos orando por 20 grupos. Así que si usted ha dispuesto su casa para ser anfitrión, vamos a necesitarla y probablemente otras más. Al principio queremos hacerlo de una forma estratégica, más o menos bien distribuida, pero después vamos a ir avanzando a lo largo de todo el valle. El propósito que tenemos en los grupos de hogar es conocer a Dios. De hecho, eso es lo primero, conocerlo a Él, tener intimidad con Él. Porque si vamos a un grupo de hogar y no nos encontramos con Dios, de nada sirve. Pero también poder motivar a otros que conozcan al Señor, motivar a otros a que puedan descubrir su identidad en Cristo, motivar a otros a que puedan ser de buena influencia. Y es por eso que el tercer propósito del grupo de hogar es crecer. Que cada uno de nosotros crezcamos individualmente, pero que ayudemos a otro a crecer. Por eso la palabra dice que Él nos dio a cada uno de nosotros una gracia especial, un don especial. Pero no es para que te la guardes, es para que puedas darle a alguien más, para que puedas ayudar a alguien más, para que juntos podamos darnos cuenta que si estamos en un acuerdo, si estamos en un mismo sentir, el mundo sabrá que somos sus discípulos. Y Jesús dijo en Mateo 28: ustedes deben ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí tenemos 18 representadas. Hoy hay varios que están de vacaciones, pero tenemos 18 naciones. Y Él dice: hagan discípulos a todas las naciones. Mire, usted quizás no tiene que salir de aquí. Las naciones han venido a este valle, han llegado hasta este lugar. Y Él dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y miren la palabra que dice al final: cuando ustedes lo hagan, cuando estén en un mismo acuerdo, en un mismo corazón, en un mismo sentir, cuando cumplan el propósito que tienen como iglesia, yo estaré con vosotros todos los días. Porque donde hay 2 o 3 en un acuerdo, 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás.